Hola, bienvenidos a Zen Novelas Ligeras. Ponte cómodo, que el capítulo de hoy está por comenzar. Capítulo 1. Nueva vida. Cuando miré a mi alrededor y vi una habitación completamente desconocida, ni siquiera pude pensar antes de que un aluvión de recuerdos inundara mi mente. A diferencia de lo que había imaginado, ese enorme flujo de recuerdos no me dolió en absoluto, fue más bien como recordar cosas que había olvidado. Así que ahora soy Noe Black. Mientras me levantaba lentamente de la cama en la que estaba acostado, ya podía ver el reflejo del nuevo cuerpo que tendría a partir de ahora. En mi vida pasada también me llamaban Noe Black, pero a diferencia de este Noe, que vivía en una casa, tenía comida en la mesa todos los días y podía ir a la escuela con tranquilidad, yo no tenía tanta suerte. Viví con mi padre, pero el hombre era solo un marinero borracho que me trajo lo mínimo para que no muriera. Por problemas en casa, tuve problemas en la escuela, y por problemas en la escuela, tuve problemas en casa, y así sucesivamente en un ciclo sin fin. Lo último que recuerdo de mi última vida es que un día, cuando regresaba a casa de la escuela, un anciano me preguntó si me gustaba mi vida. La verdad es que ni siquiera sé por qué le respondí entonces, porque si hubiera sido cualquier otro día le habría dicho que se fuera a la mierda, pero dije que no me gustaba. Para mi sorpresa, el anciano chasqueó los dedos y me mostró que había habido un accidente de barco y que solo un hombre había muerto ese día, mi padre. El shock por la muerte de mi padre fue tan grande que ni siquiera me di cuenta de que el anciano había realizado magia delante de mí mostrándome el accidente de mi padre. Estaba seguro de que sería feliz si supiera que mi padre había muerto un día, pero no fue así. Quería ser feliz, pero me dolía un poco el pecho al saber que la única persona que se preocupaba por mí había muerto ese día. Al ver lo triste que estaba, el anciano volvió a chasquear los dedos, esta vez mostrándome la vida de un chico de mi edad que se parecía mucho a mí. Este chico tenía pasión por cantar, tanta que cuando actuaba en el bar de al lado de su casa, tenía una enorme sonrisa en su rostro. Seguí las partes más importantes de la vida de este chico, aunque no era famoso, ganaba algunos dólares como cantante, pero aún tenía que mantener su trabajo diario como asistente en un barco, lo que me hizo levantar las cejas con sospecha. Incluso vi cómo conoció a una mujer en el bar que cantaba, salieron juntos, empezaron a salir y ella incluso quedó embarazada. Estar con esta mujer fue el momento más feliz de la vida de este chico, estar junto a él cuando actuaba en el bar. El problema fue que cuando nació el bebé, la mujer no se resistió y murió, dejando al niño solo con el recién nacido. Tan pronto como la mujer murió, la vida del hombre, que había sido muy colorida, se fue haciendo cada vez más gris hasta que se volvió adicto a la bebida y comenzó a descargar su ira en el niño. Sorprendentemente, cuando golpeaba al niño y lo escuchaba llorar al otro lado de la puerta, él también comenzaba a llorar, y varias veces incluso quiso abrir la puerta para disculparse, pero nunca tuvo el coraje. En ese momento entendí que esta era la vida de mi padre. Ahora entendí por qué la única vez que mi padre no me insultó fue cuando descubrió que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Esperaba que me golpeara cuando me vio hacerlo, pero sorprendentemente simplemente me miró con la guitarra en mi habitación y se alejó como si no hubiera visto nada. Para alguien que me trató tan mal, su indiferencia fue un gran momento para mí. Al ver mi sorpresa, el anciano sonrió y me preguntó, ¿sientes pena por tu padre? Al escuchar su pregunta, pensé por un momento y respondí, no, a pesar de que pasó por muchas cosas, siguió siendo un imbécil conmigo que no tuvo la culpa de nada. El anciano continuó sonriendo y asintió. Antes de morir, tu padre solo me pidió una cosa, dijo el anciano haciéndome mirarlo con curiosidad. Con todas las cosas que había hecho este anciano, debería haber estado loco de sorpresa, pero era como si hubiera un aura tranquilizadora a su alrededor que me mantenía calmado y relajado, haciéndome simplemente mirarlo, curioso, esperando la respuesta. Lo único que me pidió fue si podía darle a su hijo la vida que se merecía, dijo el anciano. Al oír eso, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Para alguien que rara vez escuchaba palabras de cariño, saber que la única petición de mi padre antes de morir era que yo tuviera una vida mejor me conmovió un poco. No lo perdoné, pero el odio que sentía era un poco menor. ¿Has aceptado? Le pregunté al anciano un poco expectante, porque si pudiera tener una vida mejor, sería realmente muy feliz. El anciano siguió sonriendo mientras respondía, sí, pero solo con una condición. ¿Qué? Pregunté emocionado. Puedo ayudarte a reencarnar en el cuerpo de un niño que me pidió ayuda, mientras que tu padre me pidió que te diera una vida mejor,
el niño me pidió que le diera una vida mejor a su familia. Así que tu trabajo será hacerte una vida mejor a ti mismo, mientras te esfuerzas por mejorar la vida de la familia que te acoge, dijo el anciano con voz seria. Escuchar su estado me puso un poco nervioso. No era algo del todo difícil, pero aún así estaba un poco nervioso por estar frente a lo desconocido. Al ver mi nerviosismo, el anciano volvió a sonreír mientras hablaba. Por supuesto, te voy a dar un regalo que te ayudará en tu otra vida, no te voy a obligar a hacer nada que no quieras. Si alguien te trata mal, tienes toda la libertad de tratarlo de la misma manera, pero la única petición es que trates a la familia del chico tan bien como ellos te tratan a ti. Al oír esto, finalmente sentí y acepté. Al segundo siguiente, me desperté en una cama desconocida en una habitación desconocida. Con los recuerdos de ese cuerpo y el reflejo que vi en el espejo, pude entender por qué Noe tenía derecho a pedir un deseo a Dios. Noe pesaba 150 kilogramos con una altura de 1,82 m, lo que lo puso al límite de lo que su cuerpo podía soportar para un joven de 17 años, tanto que su cuerpo no pudo más esa noche y tuvo un infarto. Al ver el cuerpo que tendría de ahora en adelante, me sentí un poco desanimado porque aunque Dios me había revivido, este cuerpo no es nada saludable y podría morir en cualquier momento. Realmente necesito empezar a cuidar mejor este cuerpo, pensé mientras comenzaba a mirar a mi alrededor y a pensar en los recuerdos que Noe tenía de este mundo. Al parecer vivo en una familia de 5. El padre de este cuerpo, Jonathan Black, la madre de este cuerpo, Lauren Black, una hermana 2 años menor, Olivia, y un hermano 10 años menor, Ethan. Por lo que pude ver a partir de los recuerdos, la relación de Noe con ellos no era muy buena, o mejor dicho, aparentemente la relación en toda la casa era un poco caótica. Jonathan tenía que trabajar desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche para pagar las cuentas de la casa, pero para compensar su ausencia de casa, quería ser el padre genial que jugaba algunos juegos infantiles con sus hijos, un tipo bastante agradable, pero carente de un poco de autoridad que un padre debe tener. Lauren, que se quedaba en casa para ocuparse de las cosas, era una mujer extremadamente perfeccionista, hasta el punto de invadir un poco el espacio personal de sus hijos intentando ayudarlos en todo lo que podía, una buena madre, pero que no sabía muy bien cuándo dejar de intentar ayudar. Olivia estaba entrando en su adolescencia rebelde, lo que causó mucho caos en casa, ya que muchas veces no entendía que las cosas que hacía su madre eran por preocupación por ella, lo que generaba muchos conflictos entre ambas. Ethan era solo un niño con TDA levemente elevado, lo que significaba que la familia lo trataba como un niño lento que no tenía talento para aprender cosas y lamentablemente no sabían que tenía el trastorno. Noe, por su parte, era un típico adolescente que sufría bullying en la escuela, un chico gordito con muchas dificultades sociales, pocos amigos y cuyo único hobby era ver dibujos animados japoneses, lo que le dificultaba conectar con gente que no tuviera su misma afición, incluida su propia familia, haciéndolo cada día más aislado. Pero a pesar de lo caótica que era la familia y lo aislado que estaba Noe, él todavía amaba verdaderamente a estas personas porque eran los únicos que realmente se preocupaban por él al final. Cuando murió, tengo el recuerdo de él lamentando cómo llegó a ser lo que era y cómo quería que las cosas fueran mejores. No te preocupes Noe, yo me encargaré de ellos por ti, dije suavemente mientras una sensación de alivio recorría mi cuerpo, probablemente el adiós al antiguo Noe. ¿Qué dice? ¿Ya es hora de ir a la escuela? De repente oí la voz de un niño confuso y somnoliento. Al reconocer el sonido supe que era de Ethan, había olvidado que compartía habitación con él. Probablemente cuando lo dije en voz alta se despertó confundido. Como el viejo Noe fue quien lo despertó para ir a la escuela, debió pensar que ya era hora de irse. Todavía no, puedes volver a dormir, respondí en voz baja, hablando con un poco de cariño. Esta fue una sensación nueva para mí ya que nunca había tenido a nadie con quien hablar así antes, pero surgió muy naturalmente. Aparentemente Ethan era el más cercano a Noe en la casa, por lo que era normal que cuidara más al pequeño. Desafortunadamente, ni siquiera Noe sabía que Ethan tenía TDA. Cuando Ethan escuchó lo que estaba diciendo, pude oírlo murmurar mientras se daba la vuelta y volvía a dormirse. Como no tenía sueño, decidí sacar mi teléfono y ver qué hora era. 4:50 am, tal vez pueda empezar a mejorar este cuerpo hoy, pensé con interés. Aunque no era muy saludable en mi vida pasada, todavía hacía mucho ejercicio yendo y viniendo de la escuela en bicicleta,
por lo que mi cuerpo, aunque no era muy musculoso debido a la falta de nutrientes, estaba bastante saludable. No creo que pueda montar en bicicleta con este peso, pero creo que puedo caminar. Pensé, hoy voy a empezar mi rutina para una vida más saludable. Mientras tomaba mi decisión, una ventana azul apareció flotando frente a mí. Misión, caminar 3 kilómetros, 8 millas, en 1 hora. Recompensas, +1 constitucón. Título misterioso, aceptar. Al mirar la pantalla azul flotante frente a mí, lo primero que recordé fue lo que Dios había dicho. Por supuesto, te daré un regalo que te ayudará en la otra vida. Entonces ese fue el regalo, pensé mientras comenzaba a emocionarme. Sabía exactamente de qué se trataba, ya que había leído novelas en las que el protagonista tenía un sistema como ese, así que estaba realmente emocionado. Aceptado, pensé, haciendo que la ventana desapareciera de mi vista. Cuando pensé en abrir una ventana donde pudiera ver las misiones, esta ventana se abrió inmediatamente, permitiéndome ver la misión que tenía actualmente. Estado, pensé con incertidumbre, deseando que se abriera la famosa ventana de estado frente a mí, y para mi sorpresa, lo hizo. Estado del personaje nombre, Noe Black nivel 01 HP, 30/30 MP, 90/90 fuerza, 4 destreza, 2 constitución, 3 inteligencia, 9 sabiduría, 9 carisma, 3 agilidad, 2 suerte. Habilidades. Cuando miré mi pantalla de estado, a pesar de ver tantas puntuaciones bajas, comencé a emocionarme muchísimo porque sabía que con un sistema como este, siempre que fuera dedicado, podría mejorar mis habilidades mucho más rápido, además de poder rastrear en tiempo real si estaba mejorando o no, lo que me daría un gran incentivo. Con una sonrisa emocionada, abrí mi armario, me puse una camiseta de fútbol y salí de casa en silencio para dar un paseo. Fin del capítulo. Capítulo 2. Cambio. Cuando salí de mi habitación, lo primero que hice fue cepillarme los dientes antes de bajar a la cocina en busca de una botella de agua para llevar en mi caminata. Pero cuando llegué a la cocina, me sorprendió lo que vi. Jonathan estaba en la mesa de la cocina, mirando un puñado de papeles, que asumí que eran facturas, con expresión cansada mientras sostenía un café en la otra mano. Cuando escuchó mis pasos, pude ver la sorpresa en su rostro mientras rápidamente trataba de esconderme los papeles, probablemente temeroso de que me enterara de los posibles problemas financieros que tenía la familia. «Hola, campeón, ¿ya te levantaste? ¿O te quedaste jugando hasta tarde?», me preguntó mi nuevo padre, intentando aparentar indiferencia. Hice como si no notara su preocupación por las facturas y traté de responder de una forma más natural. «Me acabo de despertar, me sentía un poco mal y decidí dar un paseo». Intenté hablar con normalidad, sin usar el tono sumiso del Noe de este mundo, ni mi antigua forma agresiva de hablar. Si tuviera que confiar en la experiencia del Noe de este mundo para tener esta conversación, difícilmente podría decir más de 3 palabras, pero afortunadamente tuve algunos amigos en la escuela en mi vida pasada. El problema es que mis amigos estaban todos en problemas, igual que yo, así que nuestra forma de hablar era mucho más agresiva de lo que la gente normal está acostumbrada, como insultarnos, hablar con enojo o cosas así. Fue muy bueno para nosotros porque podíamos desahogarnos unos con otros por otras cosas, pero sin ofender a nadie, ya que allí a nadie le importaba. Por más que intentaba hablar con normalidad, podía notar la sorpresa en el rostro de mi padre al verme decir tanto. No tenía intención de actuar como el antiguo Noe, por lo que mostrar pequeños cambios como este era algo que tenía planeado. «Qué bien, hijo. Creo que es la primera vez que te veo con esa camiseta que te regalé. Te queda genial», dijo emocionado mientras se levantaba y tomaba 2 rebanadas de pan tostado de la tostadora. Uno se quedó en su plato mientras que el otro lo puso en un plato para mí. Me sorprendió la preocupación que mostraba por mí, y parecía que estaba realmente feliz solo con esta pequeña interacción que tuvimos. Tal vez el tiempo que pasa trabajando lejos de la familia le está afectando más de lo que imaginaba. Al ver su mirada expectante, me senté frente a él en la mesa de la cocina y comí mi tostada con él. Pero como no sabía qué decir, y al parecer él tampoco estaba acostumbrado a hablar conmigo, ambos nos quedamos sentados en silencio mientras comíamos. Aunque nadie dijo nada, me sentí muy feliz por ese simple momento, ya que ni siquiera podía recordar un momento de tanta paz en mi vida anterior con mi anciano padre. Y por la sonrisa que vi en el rostro de Jonathan, estaba claro que él también estaba feliz de tener compañía para el desayuno. Cuando terminé, lavé mi plato y me preparé para salir. «Voy a dar mi paseo», dije sin saber qué más decir. Mi padre sonrió y respondió, «Muy bien,
Diviértete, campeón. Disfruta tu día de trabajo. Respondí mientras salía de casa. Carisma +1, ver esta notificación aparecer de repente frente a mí me sorprendió mucho, ya que no imaginé que podría aumentar mis estadísticas de esta manera. Entonces, no son solo las misiones las que me pueden dar estadísticas, pensé emocionado mientras comenzaba a caminar. Mover un cuerpo de 150 kilogramos fue mucho más difícil de lo que imaginaba, especialmente en largas distancias. Después de solo 10 minutos, ya sentía que me faltaba el aliento. A los 15 minutos ya me costaba recuperar el aliento. Al ver que ya había caminado 1 kilómetro, decidí tomar un descanso de 5 minutos antes de seguir caminando. Aunque 5 minutos me parecieron mucho, todavía estaba muy cansado cuando retomé la caminata, pero esta vez no me detuve a descansar y seguí esforzándome. Cuando llegué a los 30 minutos, decidí hacer un sprint de 60 segundos y apareció otra notificación, destreza +1. Tan pronto como apareció esa notificación, sentí como mi cuerpo se aligeraba un poco y el movimiento que hacía antes para caminar 6 metros, ahora podía moverme al menos 9 metros en el mismo tiempo sin cansarme más. Teniendo en cuenta que mi destreza era de solo 2 puntos, ahora que subió a 3 puntos fue como un aumento del 50% de mi total anterior. Va a ser difícil completar 3 kilómetros en 1 hora, pero con este punto de destreza, puedo hacerlo, pensé motivado mientras seguía caminando. Mi resistencia era terrible, estaba todo sudado y muy cansado, pero no me rendí. A los 48 minutos recibí otra notificación. En ese momento, estaba tan cansado que me costaba incluso pensar, pero seguí caminando y traté de leer la notificación. Pero mi sorpresa fue enorme cuando gran parte del cansancio que sentía empezó a desaparecer. O mejor aún, el cansancio no desaparecía por completo, pero era como si mi cuerpo gritara que podía más y que el cansancio que antes casi me mataba, ahora ya no era mi límite. Con eso logré mirar la pantalla y quedé muy contento con la notificación. Constitucón +1, sonriendo seguí corriendo por el barrio hasta que en el minuto 59 completé los 3 kilómetros. Misión, caminar 3 kilómetros, 8 millas, en 1 hora. Recompensas, +1 Constitucón. Título misterioso, terminado, aceptar recompensa. Tan pronto como apareció la notificación de la misión, ni siquiera pude mirar hacia adelante, fue como si la adrenalina que me mantenía de pie desapareciera y mi cuerpo comenzara a caer hacia adelante sobre el césped más cercano. No solo me dolía el cuerpo, sino que también me dolía mucho la cabeza, ya que no tenía suficiente oxígeno para mi cuerpo. Después de lo que pareció una eternidad respirando, logré abrir los ojos y aceptar la recompensa. Constitución +1, nuevo título desbloqueado, perseverante. Perseverante, solo aquellos que perseveran hasta el final en una tarea difícil reciben este título. Efecto, +10% de facilidad al realizar una tarea que requiere mucho esfuerzo. ¡Qué título tan útil!, pensé con entusiasmo mientras el otro punto de la Constitución aliviaba un poco la fatiga que sentía. Nueva habilidad adquirida, ejercicio aeróbico nivel 1, ejercicio aeróbico nivel 1. Realizar ejercicios aeróbicos aumenta la velocidad de metabolismo del usuario en un 1% durante 24 horas. Al ver la nueva habilidad que adquirí, me sorprendí. Teniendo en cuenta que un cuerpo normal quema unas 2.000 calorías al día, y con mi peso probablemente quemo más, deberían ascender a unas 2.800 a 3.000 calorías al día. Con ese bonus del 1% son prácticamente 30 calorías quemadas cada día, sin hacer nada, y como esta habilidad está en el nivel 1, aumentará aún más si la subo de nivel. Imaginar la habilidad de aumentar mi velocidad metabólica en un 100% me dejó en shock, ya que con eso podría fácilmente perder casi 10 kilogramos cada mes sin hacer nada. Sacudí la cabeza para dejar ese pensamiento de lado. Por un momento pensé en volver a correr para intentar subir de nivel esta habilidad, pero sabía que sería inútil con lo cansado que estaba, así que simplemente me levanté del pasto en el que estaba acostado y volví a casa lo más lento que pude. Como estaba cerca de casa no me tomó más de 5 minutos llegar. Eran apenas las 6:05 am, así que en unos minutos mi mamá y Olivia despertarían. Será mejor que vaya a duchar pronto. Pensé a toda prisa mientras corría al baño recordando lo mucho que Olivia tardaba en arreglarse en el baño. Generalmente Noe se despertaba después de que Olivia terminaba de prepararse, por lo que no lo sentía tanto, pero como yo apestaba a sudor, lo que más necesitaba ahora era una ducha para sentirme limpia.
Al llegar al baño me llevé una sorpresa. En el reflejo del espejo, aunque no podía identificar exactamente cuánto, me sentía un poco más delgado y un poco más guapo, pero como, hasta que me acordé, desde que vi mi reflejo antes, había ganado 1 punto en carisma y 2 puntos en constitución, lo que aparentemente me hacía un poco más agradable a la vista. Incluso la quema de calorías durante mi caminata aparentemente tuvo algún efecto, ya que cuando me pesé en la báscula del baño vi que había perdido 700 gramos. Para alguien que pesaba 150 kilogramos, reducir ese peso a 149,3 kilogramos ya fue un gran paso adelante. Cuando terminé de ducharme y me miré al espejo, estaba un poco decepcionada ya que tomaría mucho tiempo mejorar mi apariencia tal y como estaba. Mirando mi largo cabello negro, eso era algo que necesitaba cambiar urgentemente. Odiaba el pelo largo en un hombre, especialmente como el de Noue, completamente seco y mal cuidado, lo que daba una impresión aún más sucia a él, que ya de por sí no tenía buena apariencia. Entonces, usando unas tijeras que estaban en el mostrador, comencé a cortarme el cabello. Como mi viejo nunca me dio $1 para cortarme el pelo, tuve que aprender a cortarme el pelo yo solo. Al principio, mi cabello parecía una porquería y el anciano se reía de mí por eso, pero con el tiempo me volví bueno en eso. Habilidad adquirida, corte de cabello nivel 1, más 3 niveles de competencia anteriores. Al ver esa notificación, me sorprendí, tanto por conseguir una nueva habilidad tan fácilmente, como por conseguir esta habilidad ya en el nivel 24 por saber cómo hacerlo en mi vida anterior. Corte de cabello nivel 24, al cortarle el cabello a alguien, el corte tiene un 24% más de posibilidades de complacer a quien lo mire. Al ver la descripción de la habilidad, me emocioné aún más mientras cortaba el cabello, hasta que finalmente terminé. Lo que solía ser un cabello largo y seco, ahora era mucho más corto y desordenado, que era exactamente mi estilo en mi antiguo mundo. Por suerte el baño también tenía una hoja de afeitar, la cual usaba el viejo Noue para recortar la barbita que tenía, la cual yo usaba para recortar la barbita que me estaba creciendo, recortar la base del pelo de mis dedos de los pies, y con lo que quedaba de la hoja ahora con menos capacidad de corte, la usaba para pasarla por mi cabello, dejándolo aún más desordenado, pero mucho más estiloso. Mejora adquirida, cabello y barba terminados, cabello y barba hechos. Efecto, cuando el cabello y la barba están bien recortados, el usuario recibe una bonificación de +1 carisma. Duración, 71 horas y 59 minutos horas. Al mirarme al reflejo, me sentí bastante satisfecho, el beneficio de carisma era realmente merecido con lo mucho mejor que me veía. Aunque este buff solo duró 3 días, no tendría problema en retocarlo todos los días, ya que con la apariencia que tenía, cualquier punto extra en carisma ayudaba. Pero pensar en cómo obtuve la habilidad de cortar el cabello ahora, pero no había recibido la habilidad de correr, me hizo darme cuenta de que tal vez la técnica que usé para hacer algo influyó. Así que tan pronto como salí del baño encendí la computadora y busqué videos que explicaran las técnicas correctas para correr. Para mi felicidad, tenía razón. Nueva habilidad adquirida. Caminar nivel 1. Al caminar con la intención de hacer ejercicio, sabes qué técnicas utilizar y cómo mantener la mejor postura posible para entrenar los músculos. Efecto, al caminar, tus músculos se desarrollan un 1% más rápido y tu cuerpo se cansa un 1% más lento. Con esta nueva habilidad mía, tuve más confianza en perder peso aún más rápido, y al saber cómo podía aprender nuevas habilidades, comenzaron a surgir en mi mente innumerables posibilidades de cómo podría desarrollarme en esta nueva vida, especialmente al recordar lo pequeño que era el sitio de videos de este mundo actualmente comparado al YouTube de mi vida anterior. Lo que en este mundo llamaban MeTube, a los pocos años de su lanzamiento era prácticamente YouTube, algo a lo que poca gente accedía y solo con un público nicho, algo que a mí me pudiera beneficiar con mis conocimientos. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe a la puerta de mi mamá. Vamos Noue, puedes usar el baño, tu hermana ya terminó de arreglarse. Sabiendo el desafío que sería interactuar con estas nuevas personas, estaba un poco preocupado, pero pensando que nada de esto sería peor que interactuar con mi viejo,
Me relajé y gané más confianza. Acabo de echar un último vistazo a mi pantalla de estado para ganar más confianza. Estado del personaje: nombre, Noue Black. Título, perseverante. Nivel, 01 HP, 50/50 MP, 90/90 peso, 150 kilogramos, mayor que 149,3 kilogramos. Fuerza, 4 destreza, 2, mayor que 3 constitución, 3, mayor que 5 inteligencia, 9 sabiduría, 9 carisma, 3, mayor que 5, 4 más 1 agilidad, 2 suerte. Habilidades: ejercicio aeróbico NVL1, corte de cabello NVL24, caminar NVL1. Mejoras: cabello y barba arreglados. Pero antes de irme, me sorprendí al ver un cambio inesperado en mi HP. Por lo que recuerdo, antes mi HP era solo 30 puntos, ahora subió a 50. Al ver una relación, entendí rápidamente, como mi constitución aumentó de 3 puntos a 5, entonces mi HP es 10x mi constitución, lo que realmente tiene sentido, ya que es como si mi cuerpo estuviera más saludable y pudiera lidiar mucho mejor con las lesiones. Con el cambio en mi HP, miré la barra de maná justo debajo y me quedé un poco pensativo. Hasta ahora no había obtenido ninguna habilidad que involucrara maná, o necesitara maná, ni siquiera había podido sentir el maná, pero todavía estaba en mi estado. ¿Necesitaba alguna condición especial para desbloquear su uso? Fin del capítulo. Capítulo 3. ¿Cómo hiciste eso? Como ya me había duchado y puesto la ropa que iba a usar para ir a la escuela, esperé un poco más en mi habitación mientras continuaba trabajando en mi computadora. Este era un mundo paralelo, algo que había escuchado de Dios mismo, pero aún así me sorprendió ver que muchas de las canciones que habían tenido éxito en mi mundo anterior ni siquiera existían en este. Como no escuchaba música mientras caminaba, no me había dado cuenta de esto antes, pero ahora me sorprendió ver la lista de reproducción de Noue y darme cuenta de que no conocía ninguna de estas bandas. En mi mundo anterior me gustaba el rock, desde el heavy metal hasta el indie rock, conocía muchísima música de memoria y tenía las letras perfectamente memorizadas. ¿Sería una buena idea ganar dinero?, me pregunté. Teniendo en cuenta mi aspecto actual, podría resultar un poco difícil conseguir actuaciones en bares cercanos para ganar dinero rápido, pero podría aprender a cantar mientras toco la guitarra y subirlo a YouTube para ganar dinero a largo plazo y difundir mi música. Seguir el camino de la música era el sueño de muchas personas, pero la mayoría carecía de individualidad. Por suerte para mí, tenía tantas ideas de bandas de mi mundo anterior que podía tomar ideas de varias de ellas para tener originalidad en este mundo, además de un repertorio enorme de letras que ya habían tenido éxito y que podía utilizar para tener éxito en este mundo. Por supuesto, como no tenía tiempo para desarrollar esto porque tenía que ir a la escuela, simplemente decidí buscar clases de canto en internet y practicarlas en los momentos libres que tenía hasta llegar a casa. Después de unos minutos, vi que era hora de despertar a Ethan, así que antes de hacerlo, hice mi cama y organicé mis cosas. Esta era una de las cosas por las que el pequeño Ethan solía discutir con el viejo Noue, pero él simplemente lo ignoraba, pensando que era molestia de su hermano pequeño, pero yo sabía que un entorno organizado era un gran aliado para alguien con TDA. Cuando todo estuvo en orden, desperté a Ethan. Vamos, muchachote, es hora de despertar, dije con voz tranquila a su lado. Al principio estaba un poco confundido, sin entender qué estaba pasando, hasta que lo descubrió y se despertó con bastante facilidad. Aunque pude ver que no estaba completamente despierto, simplemente fue al baño en piloto automático, sin siquiera notar la diferencia en mi cabello. Al ver que se despertó sin problemas, yo también salí de la habitación y me dirigí a la cocina con mi mochila. Tan pronto como llegué a la cocina, vi a Olivia retocándose el maquillaje frente a un pequeño espejo, mientras mi nueva madre preparaba huevos para el desayuno. Buenos días, dije sin saber muy bien cómo tratar con estos dos. Sinceramente, ellas eran las dos personas más difíciles de tratar en la casa, tanto mi madre con su perfeccionismo como Olivia con su egocentrismo, y se puso aún peor cuando ella fue al instituto, ya que se unió al grupo popular mientras que yo era uno de los marginados, lo que nos distanció aún más, ya que ella probablemente sentía que yo era mejor persona que ella. Dios mío, Noue, ¿qué te ha pasado?, gritó aterrorizada mientras corría hacia mí y miraba mi pelo recién cortado. Para una mujer como ella, un corte de pelo tan rebelde daba tanto miedo como una película de terror,
pero ya me había imaginado que esto sucedería. Lo que ella no sabía es que yo todavía estaba ansioso por decolorar ese cabello, igual que mi cabello en mi mundo anterior, pero lo dejaría para más tarde. Ante el llamado de mi madre, Olivia también miró en mi dirección, curiosa, lo que la hizo levantar ligeramente una ceja mientras asentía, probablemente gustándole mi nuevo corte mucho más que a nuestra madre. Teniendo en cuenta que la estadística promedio de una persona es de 10 puntos, yo, que había pasado de 3 a 5 puntos de carisma, había dado un gran paso adelante al verme visiblemente más agradable, lo que Olivia notó claramente. Al menos si le gustaba, significaba que ese corte no era algo raro en este mundo, como había temido. Ahora, mirando a la angustiada mujer que tenía frente a mí, suspiré mientras respondía, simplemente tenía ganas de cortármelo, mi pelo largo era demasiado trabajoso de cuidar y estaba demasiado feo, así que lo corté yo mismo. Al oír que me había cortado el pelo yo mismo, las dos mujeres tuvieron reacciones diferentes. Olivia se sorprendió de que hubiera logrado un buen corte por mi cuenta y mi madre se sorprendió de que hubiera usado mi cabeza como conejillo de indias para cortarme el pelo por primera vez. ¿Está loco? ¿Qué te habrá pasado? ¿Te has cortado en algún sitio?, me dijo mientras buscaba algún corte en mí. En este punto mi paciencia se estaba agotando, no estaba acostumbrado a tratar con alguien que me exigiera tanto, solo llegué a este punto por el viejo Noue, así que respiré profundo y respondí tratando de mantener la calma. Mamá, cálmate, no me hice daño, mi cabello está bien, no pasó nada malo, ¿sabes? No hay de qué preocuparse, vi muchos videos antes de que me hicieras esto. Ahora cálmate, ¿de acuerdo?, dije con voz seria mientras ponía mis manos sobre sus hombros y hablaba en un tono tranquilo. Cuando me escuchó hablarle así y sujetarle los hombros de esa manera, se calmó sorprendentemente. Creo que está bien, dijo un poco confundida mientras volvía a cocinar. Al ver lo tranquila que se puso mi madre después de tranquilizarla, la que más se sorprendió fue Olivia, quien nunca había visto a mi madre actuar así con ella. Por la expresión de su rostro, me di cuenta de que no podía creer que hubiera tratado a mi madre con tanta facilidad. Cuando me senté a la mesa, ella rápidamente se acercó a mí y me preguntó en voz baja, ¿cómo hiciste eso? Sabía lo que quería decir, así que hice como que no lo sabía y tomé unos huevos para comer, ya que las tostadas que había comido con mi padre hacía casi 2 horas no me habían satisfecho. ¿Qué quieres decir?, Olivia me preguntó, mirándome con incredulidad. ¿Cómo lograste que aceptara tu cabello tan fácilmente? Estaba segura de que se volvería loca por ti al menos otros 30 minutos. Aparté la mirada de mis huevos y la miré a ella, solo sonreí levemente mientras respondía, magia. Al escuchar mi respuesta, Olivia se sorprendió por unos segundos hasta que se dio cuenta de que estaba bromeando con ella y resopló mientras volvía a maquillarse. No me importó y volví a comer. Cuando Ethan bajó las escaleras y vio mi cabello, su sorpresa fue tan grande como la de mi madre, pero a diferencia de ella, que estaba sorprendida y preocupada, Ethan simplemente se emocionó cuando vio mi cabello y me pidió que lo hiciera como el mío. Cuando escuché su petición, vi a mi mamá mirándonos preocupada. Sabía que el modo madre helicóptero se estaba activando, así que traté de compensarlo. ¿Qué tal después de la escuela? Cuando lleguemos, puedo cortarte el pelo con la ayuda de nuestra mamá, le dije con calma, con información concisa y un horario determinado, algo fundamental para alguien con TEDA. Así como Olivia se sorprendió por cómo tranquilicé a mi madre se sorprendió por la facilidad con la que Ethan aceptó esto y se sentó a desayunar. Probablemente imaginó que a Ethan le costaría aceptar que no podía hacerlo ahora y seguiría pidiéndomelo, pero al ver cómo lo tomaba todo con calma, no entendía por qué. Afortunadamente, ella no se quejó de que le cortara el pelo después de oírme decir que estaría allí cuando lo hiciera. Es bueno que cortar el cabello de Ethan pueda ayudarme a subir de nivel mi habilidad más rápido. Cuando todos terminamos de comer, mi mamá nos llevó a la escuela, dejando a Ethan primero en su escuela y luego a Olivia y a mí en la nuestra. Sabiendo lo que me iba a enfrentar en la escuela, mi estado de ánimo ya había empeorado. Siempre tuve problemas para aprender mis materias, por lo que mis notas siempre fueron bajas. La única razón por la que me gustaba ir a la escuela antes era porque estaba lejos de mi papá y mis amigos. Ahora en la escuela de Noue, no solo no tiene muchos amigos, sino que sus amigos son personas torpes que no saben hablar correctamente, solo hablan de temas que realmente no me interesan y para empeorar las cosas, los metouns de esta escuela todavía se meten con él. Espero que esos niños no vengan a molestarme porque no voy a escucharlos en silencio.
pensé malhumorado mientras entraba a la escuela, dejando a Olivia atrás mientras ella iba a hablar con sus amigos y me dirigí a mi primer salón de clases. Y para empezar bien el día, tengo que empezar a estudiar matemáticas, ¡qué genial! Suspiré mentalmente mientras entraba al aula y me senté en mi lugar habitual, la última silla de la última fila, ya que mi altura bloquearía la vista de los otros estudiantes si me sentaba frente a alguien. Mejora adquirida. Aula de matemáticas efecto, más 50% de bonificación al aprender contenido relacionado con las matemáticas. Duración mientras se está en el aula. Cuando vi este beneficio que apareció de la nada, me sorprendí. Como no tenía con quién hablar, decidí tomar el libro de matemáticas e intentar aprender algo. Solo mirar esas fórmulas complicadas me hacía doler la cabeza, pero me sorprendió que no pareciera tan difícil como había imaginado. En tan solo unos minutos pude estudiar y comprender en su totalidad el contenido explicado en ese capítulo del libro, lo que provocó que apareciera una notificación frente a mí. Matemáticas intermedio nivel 1, más 8 niveles, efecto, más 19% más fácil de entender y aplicar conceptos matemáticos intermedio. Tan pronto como aprendí esta nueva habilidad, la velocidad con la que podía aprender se volvió mucho más rápida. Lo que antes tenía que leer 5 veces para entenderlo, ahora pude entenderlo después de leerlo solo 4 veces. Antes de darme cuenta, las clases habían comenzado y todavía estaba concentrado en estudiar el libro de texto de matemáticas, lo que solía parecer una tortura pero ahora era bastante interesante ya que entendía las aplicaciones de estas fórmulas. A pesar de mi gran tamaño, normalmente pasaba bastante desapercibido en clase, ya que apenas perturbaba la clase o intentaba participar, pero debido a mi nuevo corte de pelo y los 2 puntos de carisma que recibí hoy, creo que mi apariencia destacó un poco más de lo habitual, y el profesor me preguntó, Black, ¿puedes decirme el resultado del cálculo que está en la pizarra? Me preguntó el profesor, intentando desviar mi atención del manga que probablemente creía que estaba leyendo. Mirando la pregunta en el pizarrón, si me basara en mis conocimientos previos para responderla, probablemente me resultaría difícil, pero afortunadamente era parte de lo que acababa de aprender en el libro, así que pensé unos segundos y respondí. El resultado de X es 16, profesor, dije con voz segura y un poco desinteresada, porque aprender de mi libro era mucho más interesante que responderle al profesor. Al escuchar mi respuesta tan rápida, pude escuchar algunas risas burlonas a mi alrededor, pero cuando el profesor confirmó que tenía razón, todos guardaron silencio. Con una inteligencia de 9, cuando el promedio de una persona normal es 10, lo que significaba que estaba ligeramente por debajo del promedio, probablemente no era la persona más tonta de la sala, pero aún así estaba en la mitad inferior, así que fue realmente sorprendente para ellos que respondiera correctamente esta pregunta. Ignorando sus comentarios, volví a estudiar mi libro de matemáticas hasta que apareció un nuevo mensaje. Más una inteligencia, fin del capítulo. Capítulo 4. Golpeé la basura. Al final de la clase de matemáticas, mi habilidad de matemáticas intermedio había subido 2 niveles más, alcanzando el nivel 21. Por primera vez en mi vida, me sentí un poco decepcionado cuando escuché el sonido de la campana indicando que la clase había terminado y que tenía que ir a mi salón para la siguiente clase. Por suerte, cuando llegué al aula de biología, apareció el mismo Bab, pero esta vez centrado en biología. Al igual que en la clase anterior, también recibí una habilidad de biología, pero la habilidad de biología solo era de nivel 16, ya que era mi peor materia. Al final de la lección, logré avanzar 2 niveles en esta habilidad también, alcanzando el nivel 18, lo que me dio un 18% más de facilidad con las materias relacionadas con la biología. La siguiente lección fue física, que era la misma que las otras 2, luego inglés, que también era la misma. Cuando llegó el descanso, me sorprendí al encontrarme decepcionado por no poder quedarme en un aula y estudiar. El sistema es realmente poderoso, solo ver que mis conocimientos aumentan como en un juego, además de las bonificaciones de aprendizaje por tiempo limitado, me dieron ganas de estudiar y aprender, pensé, sorprendido. Cuando llegué a la cafetería de la escuela, sin querer hablar con nadie, simplemente tomé mi almuerzo y me senté solo en una de las mesas mientras leía en mi teléfono sobre el entrenamiento de canto y cómo podía practicar para mejorar la calidad de mi voz. Mientras probaba algunos ejercicios de canto tarareando con la boca cerrada, finalmente apareció el mensaje que había estado esperando.
Canto nivel 1 efecto, más 1% de eficiencia al practicar canto, más 1% de probabilidad de que a quien escuche tu voz mientras cantas le guste lo que escucha. Genial. No solo aumentará la eficiencia de mi práctica, lo que aumentará la velocidad a la que mejoro, sino que también aumentará la calidad de mi canto, por lo que la gente disfrutará más escuchando mi voz al cantar. Pensé con entusiasmo mientras continuaba practicando tarareando con la boca cerrada usando la técnica que había visto en mi teléfono. Una vez que tuviera la habilidad, sería un poco más fácil realizar la técnica correcta, lo que seguramente aumentaría la velocidad con la que podría mejorar aún más mi canto. Me pregunto si hay una sala de música en la escuela, pensé con curiosidad, porque si había una sala de música, las posibilidades de que un aficionado estuviera allí mientras yo practicaba eran muy altas. Sin embargo, considerando la forma en que me trataban en esta escuela, sería mejor si esperaba hasta mejorar mi cuerpo un poco más antes de ir a un lugar así para evitar la humillación que probablemente vendría con ello. Aunque no me importaría golpear a cualquiera que viniera a hablarme mierda, sabía que eso no resolvería todos mis problemas, así que sería mejor para mí simplemente ser paciente mientras mejoraba, incluso aprender algunas habilidades de artes marciales sería muy útil. En mi vida anterior, me gustaba mucho el jiu-jitsu brasileño porque veía MMA, pero considerando la practicidad de la lucha callejera, es mejor aprender Krav Maga. Poniéndolo en mi lista de cosas por aprender, volví a practicar mi canto hasta que de repente sentí que algo me golpeaba la espalda. Mirando lo que era, vi que era una bola de papel. Si fuera el antiguo Noue, probablemente lo ignoraría y no pasaría nada, pero yo no toleraría esa mierda. En mi vida anterior, yo era el que causaba la mayoría de los problemas en mi escuela, ahora aquí voy a aceptar que estos pequeños imbéciles me hagan esto. Jeje. Levantándome de la silla, miré al pequeño imbécil que me había tirado la bola de papel y me reí. Lo siento amigo, estaba intentando golpear el bote de basura, dijo mientras se reía, haciendo reír también a sus amigos. Al oír eso, me reí también mientras me agachaba y recogía la bola de papel. Cuando me levanté con la bola de papel en la mano y caminé hacia él con una sonrisa, él se rió aún más, pensando que sería lo suficientemente estúpido como para devolvérsela después de que me la arrojara. Pero para su sorpresa y la de sus amigos, cuando me acerqué lo suficiente a él con mi mano extendida para darle la pelota, rápidamente puse mi otra mano en su garganta. Impresionado, rápidamente intentó gritar, pero tan pronto como abrió la boca, tomé la pelota y se la metí en la boca. Lo siento amigo, golpeé el bote de basura, dije mientras seguía sonriendo y apretando su cuello. Aunque no estaba tan en forma físicamente para mi peso, mi fuerza aún era bastante alta, así que intentó golpearme el brazo para liberarlo y yo simplemente ignoré el dolor mientras mantenía mi muñeca alrededor de su cuello. Cuando sus amigos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, también se levantaron para intentar separarme de su amigo, pero tan pronto como se levantaron, arrojé al pequeño cabrón en su dirección y comencé a alejarme. Lánzame la pelota otra vez y la meteré en tu otro agujero delante de todos, dije con voz fría mientras me alejaba de ellos. Aunque sus ataques dolían, no era nada comparado con el dolor que sentía cuando me metía en peleas en mi mundo anterior, o el dolor que sentía cuando mi padre me golpeaba. Sus amigos querían perseguirme para descargar su ira conmigo, pero cuando vieron que no les tenía miedo en absoluto, rápidamente se encogieron y miraron al niño tirado en el suelo con una bola de papel en la boca, esperando que dijera algo. Ballena negra, espera y verás si no te mato, dijo con voz enojada mientras se levantaba y salía de la cantina, extremadamente enojado por la humillación que había sufrido a manos de alguien a quien consideraba una presa fácil. Sabía que él intentaría vengarse, pero no me importaba. Bien podría haberle pegado más fuerte aquí en la cafetería, pero considerando los problemas que eso me causaría, y la alta probabilidad de que me pegaran, ya que eran 3 contra 1, no tenía sentido que intentara hacer nada aquí. Pero teniendo en cuenta lo rápido que aprendería las técnicas de lucha del sistema, dependiendo de que tan pronto vinieran para vengarse, podría vencerlos con mis propias manos, pero si venían temprano, no me importaría llevar una barra de hierro en mi mochila. Nunca me importó la justicia y la honestidad en una pelea, siempre y cuando fuera el último en pie, para mí todo valía la pena. Más 1 carisma. Ahora sí que me sorprendí, podría ser que simplemente defenderme y tratar de hacer que dejaran de faltarme al respeto aumentaría mi carisma. Ignorando los cientos de pares de ojos que me miraban, volví a mi almuerzo y continué practicando mis habilidades de canto.
Sorprendentemente, aunque había estado practicando durante unos 10 minutos, mi habilidad ya había aumentado al nivel 2. Supongo que cuanto más bajo sea el nivel, más fácil será mejorar tu habilidad, ¿no?, pensé mientras intentaba entender cómo funcionaba. Afortunadamente, los cambios físicos que mi aumento de carisma produjo en mí fueron muy pocos, y probablemente bastante ocultos bajo mi grasa, por lo que nadie notó nada inusual en mí cuando una estadística ganó un punto y aumentó mi estadística general en un 20%. Cuando regresé a mis clases, la gente mantenía aún más distancia conmigo, lo que fue muy bueno para mí porque me dio más tiempo para estudiar por mi cuenta y aprovechar las ventajas del aula para elevar mi nivel de habilidad tanto como fuera posible. Me imaginé que alguno de los profesores hablaría de lo que había pasado en el almuerzo, pero tal vez ellos sabían lo que le había pasado al viejo Noue y ahora que yo había contraatacado, simplemente lo aceptaron. ¡Qué colegio de mierda! Suspiré mentalmente al darme cuenta de lo malo que era este colegio. Teniendo en cuenta que el barrio en el que vivíamos era uno de los peores de la ciudad, no era sorprendente. De camino a casa, noté que Olivia me miraba de mejor manera, como si tuviera más respeto por mí después de ver lo que pasó hoy. Afortunadamente, no se lo contó a nuestra madre, porque me resultaría difícil soportar el sermón de 2 horas que probablemente me daría cuando se enterara de que su hijo había estado involucrado en una pelea. Cuando llegué a casa, lo primero que escuché fue la petición de Ethan. Noue, prometiste que harías que mi cabello fuera como el tuyo. Vamos, ayúdame a cortarme el cabello como el tuyo, dijo emocionado mientras caminaba a mi alrededor. Sonriendo, asentí mientras miraba a mi mamá. ¿Qué te parece? ¿Puedes ayudarme? Sí, iré a buscar las tijeras desafiladas, dijo mientras corría hacia la casa y agarraba las tijeras más seguras para que no lastimara a Ethan. Olivia me miró sorprendida, pero empezó a comprender lo que estaba haciendo. En lugar de preguntarle a mi mamá si podía hacerlo, simplemente le pregunté si quería ayudar, lo que ya satisfizo su modo de madre helicóptero. Esta iba a ser mi primera vez cortando el cabello de otra persona, lo cual fue más fácil de lo que había imaginado porque tenía mucho más control sobre mi mano al hacer algo que estaba mirando directamente en lugar de un reflejo en un espejo. En cuestión de minutos, el cabello de Ethan lucía exactamente igual al mío. Era como un mini yo, solo que más delgado y más pequeño. Después de ducharte, ¿quieres que hagamos nuestros deberes juntos?, dije mientras le alborotaba el pelo. Los ojos de Ethan se iluminaron al escuchar esto, porque sabía que sería mucho más fácil hacer su tarea con otra persona. El problema era que su madre no tenía la paciencia para enseñarle, y al único que le gustaba era a nuestro padre, quien tardaba mucho en llegar a casa. Sí, gritó Ethan alegremente mientras corría al baño para ducharse y limpiarse el cabello cortado que estaba pegado a su cabeza. Mientras Ethan se duchaba, entré en nuestro dormitorio y miré mi colección de manga. Creo que puedo conseguir unos $80 si vendo todo esto, pensé mientras decidí vender todo para comprar una guitarra. Estas cosas ya no me gustaban y solo acumulaban polvo en mi habitación, ya que mis padres probablemente no tienen dinero para darme para comprar una guitarra. Puedo deshacerme de ellas y obtener lo que quiero. La guitarra es el único instrumento que sabía tocar en mi vida anterior, así que si aprendiera a tocar la guitarra, probablemente sería a un nivel superior, lo que me dejaría más tiempo para practicar mi canto. Entonces, mientras Ethan se duchaba, agarré una bolsa y guardé todos mis mangas. Como terminé rápido, utilicé el resto del tiempo para acelerar mi tarea, lo cual fue muy fácil una vez que aprendí la mayor parte del contenido. Incluso obtuve un nivel extra en matemáticas y física. Cuando Ethan llegó, yo ya había terminado mi tarea y lo ayudé con la suya, explicándosela con mucha más claridad y paciencia que los demás lo habían hecho con él. Enseñanza nivel 1. Efecto: al enseñar a otras personas, siempre que sepas lo que estás enseñando, tendrán un 1% más de posibilidades de entender lo que estás explicando. Enseñar nivel 2. Enseñar nivel 3. Enseñar nivel 4. Cuando terminé de ayudar a Ethan con su tarea, había pasado casi 1 hora. Afortunadamente, cuanto más alto era el nivel de la habilidad, más rápido Ethan aprendía lo que le estaba explicando y más fácil le resultaba hacer su tarea. Aunque era solo un beneficio del 4%, seguía siendo un beneficio mucho mayor que el 4% en comparación con el método de enseñanza ineficiente que los demás estaban usando con él. Después de que Ethan se fue a jugar, tomé la bolsa en la que había guardado mi manga y fui a venderla. Fin del capítulo. Capítulo 5. Ganar dinero. ¿Por qué vendes tus cómics?
preguntó mi madre confundida. Quiero una guitarra, dije de buen humor, sin importarme mucho esos mangas ya que de todos modos no me gustaban, sin mencionar que podría leerlos en la computadora si alguna vez tuviera ganas. Pero mi madre pensaba de otra manera. ¿Sabes que podemos darte una guitarra? No, dijo con incertidumbre. Al ver su expresión, supe que estaba pensando en lo que no podía permitirse comprar para comprarme la guitarra, pero sabía de los problemas económicos que había en casa, sobre todo después de ver cómo mi padre estaba preocupado por las facturas esta mañana, así que simplemente negué con la cabeza y le respondí, está bien, ya lo he leído y no lo voy a leer de nuevo, es un desperdicio de dinero tenerlo tirado en el dormitorio. Ella se dio cuenta de que noté la forma en que actuaba, así que asintió y sonrió un poco avergonzada. Grados, negociar el precio del manga me ha dado una nueva habilidad, jaja. Negociador nivel 3. Cuando negocias el precio de algo, tienes un 3% más de posibilidades de convencer a la otra persona de que acepte tu precio. Sí, la habilidad ya estaba en el B3 debido al tiempo que pasamos negociando hasta que obtuve 136 pesos por mi colección de manga. Eso fue mucho más de lo que pensé que sería, lo que me hizo muy feliz. Con el dinero en mano, fui rápidamente a una tienda de instrumentos usados y pregunté por la guitarra más barata que tuvieran. Al mirar la guitarra marrón descolorida que tenía frente a mí, que el empleado dijo que costaba 48 pesos, subí otro nivel en mi habilidad, negociador, elevándola al nivel 4, y logré comprar la guitarra y un juego de cuerdas nuevas, un capo y una funda por 50 pesos. Cuando probé la guitarra con las nuevas cuerdas, rápidamente adquirí mi nueva habilidad. Guitarra nivel 14. Al tocar la guitarra aprendes un 14% más rápido y tienes un 14% más de posibilidades de que otras personas disfruten escuchándote tocar. Puedo ahorrar los $86 restantes para una emergencia. Pensé con satisfacción mientras salía de la tienda con la guitarra a la espalda. Como mi habilidad con la guitarra estaba en el nivel 14, el nivel ya era bastante aceptable ya que podía tocar las canciones que me gustaban de mi mundo anterior, pero aún así no era nada impresionante y todavía cometí algunos errores. Entonces mi objetivo era llevar mis habilidades con la guitarra y el canto al nivel 20, y tan pronto como esas habilidades alcanzaran el nivel 20, grabaría mi primera canción para publicarla en YouTube. Con mi plan establecido, regresé a casa satisfecho. Cuando llegué a casa con mi guitarra, tanto mi madre como Iten me miraron sorprendidos. Mi madre porque nunca imaginó que realmente compraría una guitarra, y Iten porque tenía curiosidad por saber qué había dentro de un estuche tan grande. Cuando saqué la guitarra del estuche, Iten se quedó asombrado mientras la miraba y me pidió que tocara algo, mientras que mi madre, pude ver un poco de tristeza en sus ojos que trató de ocultar, probablemente porque había notado lo vieja que era la guitarra que había comprado. A petición de Iten, le toqué el riff de Metal Man, uno de los riffs más icónicos de mi mundo anterior y el tema principal de uno de los héroes más famosos de la época. Por supuesto, este fue el primer riff que aprendí a tocar en mi mundo anterior, por lo que era con el que estaba más familiarizado, para poder tocárselo a mi hermano pequeño sin avergonzarme. Cuando Iten escuchó el riff que salía de la guitarra, pude ver sus ojos iluminarse mientras observaba mis dedos moverse de un lugar a otro en el mástil de la guitarra. Incluso pude ver la sorpresa en los ojos de mi madre mientras me veía tocar el riff con tanta maestría. «Noe, ¿dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó en estado de shock, sin imaginarse que su hijo pudiera tocar la guitarra también. «El vendedor me enseñó para que pudiera comprobar lo buena que era la guitarra», mentí, diciendo algo que inventé en el momento. Pero eso sorprendió aún más a mi mamá porque nunca había tocado una guitarra en mi vida, y aquí estaba tocando esta con tanta facilidad. Cuando terminé de tocar, Iten me pidió que tocara otra cosa, pero yo fingí que aún no conocía otra canción, pero que en cuanto la aprendiera, se la tocaría, lo que lo hizo feliz y satisfecho, aunque ahora no pudiera escucharla. Subí a mi habitación, busqué práctica de guitarra en YouTube y practiqué mientras cantaba, tarareando suavemente. En cuestión de una hora de práctica, mi habilidad con la guitarra había aumentado al nivel 15 y mi habilidad con el canto había aumentado al nivel 5. De repente, me di cuenta de algo. Aunque había corrido hasta el agotamiento por la mañana, ahora mi cuerpo no me dolía en absoluto. ¿Podría tener algo que ver con el sistema?, me pregunté. Supongo que podría usarlo para entrenar mis músculos. Como era tarde en la noche y el vecindario en el que vivíamos no era muy seguro, no pensé que fuera buena idea salir a caminar a esa hora,
así que decidí hacer algo de entrenamiento con pesas en el patio trasero. Buscando un entrenamiento efectivo en internet, encontré uno sencillo, pero que sería muy bueno para mi peso. Poniéndome otro par de ropa deportiva, salí al pequeño patio trasero sin llamar demasiado la atención y comencé mi entrenamiento. Primero hice 5 minutos de calentamiento y estiramiento, lo cual sería muy peligroso con mi peso. Luego hice 2 series de flexiones en la pared porque no soportaba hacerlas en el suelo con mi peso, sentadillas con silla, elevaciones de pantorrillas y por último unos segundos de plancha. Puede que parezca fácil, pero fue tan agotador que me sentí exhausto antes de terminar la primera serie. Cuando terminé el entrenamiento, obtuve otra habilidad y otro beneficio. Habilidad de culturismo nivel 1, efecto, cuando haces entrenamiento de fuerza, tus músculos se desarrollan un 1% más rápido y tu cuerpo se cansa un 1% más lento. Mejora de ejercicio muscular nivel 1, realizar ejercicios musculares aumenta la velocidad metabólica del usuario en un 1% durante 24 horas. Cuando vi que la habilidad de culturismo BAF estaba combinado con ejercicio aeróbico, me emocioné mucho porque probablemente me haría perder peso incluso más rápido de lo que había imaginado. Cuando regresé a casa cansado, mi madre se sorprendió una vez más al verme tan sudado. «Noé, ¿estás bien?», preguntó preocupada, sobre todo después de ver tantos cambios en mí en un solo día. Al ver su genuina preocupación, a pesar de que me había estresado un poco esa mañana con su excesiva ansiedad, no podía enojarme con una persona que solo quería lo mejor para mí. Sonriendo un poco le expliqué lo mismo que le había dicho a mi padre, simplemente no estoy conforme con mi cuerpo y he empezado a hacer ejercicio, esta mañana he salido a caminar, ahora he hecho algo de pesas, todo con mucho cuidado para no sobrecargarme, no te preocupes mamá. Al ver el alivio en su rostro, el cariño que sentía por ella creció un poco. Nunca había sentido algo así en mi vida, fue una sensación muy buena. Cuando llegué al baño y volví a mirarme al espejo, me sorprendí al notar otro cambio en mí. No solo mi cara estaba un poco más bonita por el punto que había ganado en carisma, a pesar de la grasa que escondía, sino que aparentemente había perdido un poco de grasa. Cuando me subí a la báscula, me sorprendió ver que mi peso había cambiado nuevamente. De los 149,3 kilogramos que pesaba esta mañana, ahora pesaba 148,6 kilogramos, es decir, 700 gramos menos, un total de 4 kilogramos que he perdido hoy. Estoy perdiendo peso mucho más rápido de lo que pensaba. Pensé emocionada mientras me duchaba y practicaba mi habilidad para cantar, llevándola al nivel 6. Cuando salí de la ducha, me sorprendió ver a mi padre y a mi madre mirándome con orgullo. Mi madre debe haberle dicho que yo estaba practicando, y él debe haberle dicho que me vio caminando por la mañana. Ignorando su expresión, ya que no sabía cómo lidiar con eso, simplemente volví a mi habitación y comencé a practicar mi habilidad para cantar nuevamente, buscando otra habilidad útil para aprender en la computadora para ganar dinero rápido. Considerando que necesitaba dinero rápido para detener los derechos de autor de las canciones que quería lanzar, recordé una habilidad que tenía el viejo Noé. Al abrir PhotoArt, miré las ilustraciones de personajes de manga que Noé hacía en su tiempo libre y me sorprendió bastante la calidad, especialmente teniendo en cuenta que lo hacía todo con el ratón de su ordenador, ya que no tenía una tableta para dibujar. Decidí probar algo similar y traté de dibujar un hombre lobo. Tan pronto como terminé el dibujo, recibí la notificación que estaba esperando. Ilustración digital nivel 27. Con la ilustración digital mejoras un 27% más rápido y tienes un 27% más de posibilidades de que a otras personas les guste tu arte. Nivel 27. Me sorprendí cuando vi esto, era la habilidad de nivel más alto que tenía hasta ahora, y estaba 5 niveles por encima de matemáticas, que era mi habilidad de nivel más alto en ese momento. Ahí, ahora ya sabía lo que tenía que hacer para ganar dinero rápido. Si había algo que recordaba de mi mundo anterior que me impactó, era una chica de mi clase que ganó mucho dinero solo dibujando personajes de animales para venderlos en Twitter. Aparentemente vendía cada dibujo por al menos 100 pesos. ¿Cómo se llamaba? Furol, Fers, Furros. Puedo empezar a vender estas obras de arte por 30 pesos, lo que me ayudará mucho a pagar las cosas que necesito al principio, pero si gano fama, podré aumentar este precio en el futuro. Decidí crear una cuenta de Twitter para este mundo, Twitter, y usé el arte del hombre lobo que hice como mi foto de perfil. Por supuesto, utilicé un seudónimo porque nunca quise que otros descubrieran que dibujé este tipo de personajes para vender,
sobre todo teniendo en cuenta que si me volvía famoso en el futuro, sería una mancha difícil de borrar de mi historia. Entonces creé el personaje @Jacob the Werewolf, algo que probablemente solo yo encontraría divertido en este mundo, ya que nadie conocería a este personaje ya que su película no existe en este mundo. Mientras escribía un anuncio, me di cuenta de que aún me faltaba un portafolio para convencer al público de comprar mi arte. De todas formas, publicaré el anuncio con solo mi dibujo del hombre lobo como portfolio, luego haré más arte. Pensé sin preocuparme demasiado mientras publicaba. Vi que la comunidad furra en este mundo era mucho más pequeña que en mi mundo anterior, como si todavía estuviera en sus primeras etapas. El otro arte todavía tenía un poco del amateurismo que mi arte actual ya no tenía después de copiar algo del estilo de arte que vi en mi mundo anterior. Aunque no era parte de esa comunidad, e incluso me burlaba de ella con mis amigos, de vez en cuando aparecía algún arte de ese estilo en mi feed, y después de unos años de verlo, es difícil no darse cuenta del estilo detrás de él. Al ver que era hora de dormir, apagué la computadora y me fui a dormir, al igual que Ethan, quien ya estaba desmayado en su cama. Sin que yo lo supiera, poco después de irme a la cama, llegó un mensaje a mi bandeja de entrada de alguien interesado en una de mis obras de arte. Fin del capítulo. Esto fue Zen Novelas Ligeras. Si te gustó, no olvides seguirnos y compartir. Hasta el próximo capítulo.